Buenas tardes, les doy la bienvenida al canal, esperando que pasen un rato entretenido entre las tinieblas de la historia. La ignición espontánea es una forma de combustión que pasa por el autocalentamiento, escape termal y autoignición, por lo que una persona viva queda reducida a cenizas sin que haya ninguna fuente externa de ignición. Aunque los científicos son escépticos, hay casos en los que no parece haber otra explicación, ya que existen unos 200 casos desde el año 1641 de personas que se han puesto a arder sin causa aparente, aunque son casos medianamente documentados. Hoy veremos 6 de los casos más recientes. En el programa de hoy, Mary Reeser, Michael Faddy, Henry Thomas, la condesa Vante, Irving Bentley y Ginny Safen. Bienvenidos al Rincón de las Historias. Audiomisterios. Mary Hardy Reeser nació el 8 de marzo de 1884 en Columbia, en el estado de Pensilvania. Se casó con el doctor Richard Reeser, con el que tuvo un hijo, al que llamaron igual que al padre. El 1 de julio de 1951 ya era viuda y tenía 67 años. La visitó su hijo y Pansy Carpenter, su casera, pasando gran parte de la tarde con ella. Al día siguiente, a las 5 de la madrugada, Pansy, su casera, despertó por un fuerte olor a quemado. Al pensar que era causa de una bomba de agua que se había recalentado, la apagó y volvió a su cama tranquila. A las 8 de la mañana le llevó un telegrama que había recibido a Mary, y al llegar a la puerta se dio cuenta de que tanto el pomo como la mirilla de metal estaban muy calientes, por lo que asustada fue a pedir ayuda. Cerca había 2 pintores trabajando, y entraron con ella, encontrando que el sillón que había en un rincón estaba quemado. Las paredes cubiertas con hollín y el reloj de pared se había estropeado por el calor y estaba parado desde las 4:20 de la madrugada. Mary Reeser estaba quemada y envuelta en cenizas en la silla donde había estado sentada. El pie izquierdo, que aún llevaba una zapatilla, y la columna vertebral aún estaba unida a su cráneo. Encontraron también su hígado y algunas vértebras y objetos de plástico que estaban cerca del asiento donde empezó el fuego, por lo que se ablandaron y perdieron su forma. Su cráneo estaba entre las cenizas encogido y pequeño como una taza. Sin embargo, en la habitación había pocas evidencias del incendio, a pesar de que las temperaturas debían haber sido muy altas para que el cuerpo quedara totalmente quemado. El jefe de policía de Leningrado, hoy en día San Petersburgo, Che-Or Reichert, el 7 de julio mandó una caja de evidencias a Che Edgar Hoover, el primer director de la Oficina Federal de Investigación de los Estados Unidos, FBI, donde metió varios fragmentos de vidrio que encontraron entre las cenizas, 6 objetos pequeños que parecían dientes, la zapatilla que quedó del incendio y un trozo de alfombra. Y una nota donde decía: solicitamos cualquier información o teoría que pueda explicar cómo un cuerpo humano podría ser destruido y el fuego limitado a un área tan pequeña, y tan poco daño a la estructura del edificio y al mobiliario de la habitación, ni siquiera chamuscados o dañados por el humo. El FBI acabó diciendo que Mary Reeser se había quemado por la destrucción de parte de su cuerpo por el fuego, absorbiendo su ropa la grasa humana derretida y actuando como la mecha de una vela, o sea, por el efecto mecha, que es la explicación más común ofrecida para el hipotético fenómeno de la combustión humana espontánea. La policía comprobó que lo único que se había quemado en la habitación era la mujer, aunque los restos del cuerpo tenían una elevada temperatura, y la explicación que encontraron fue que la mujer, al ser fumadora,
un cigarro le podía haber prendido la ropa, causando la incineración, al haberse tomado una pastilla para dormir, por lo que se quedó dormida antes de poder apagar el cigarrillo. Che Reichert, el jefe de policía, le pidió a un antropólogo físico, el profesor Cogman, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pensilvania, que investigara la escena, ya que él ya había investigado y experimentado con restos de otros incidentes para la ayuda de delitos. Cogman escribió en 1961: «Me cuesta creer que un cuerpo humano, una vez encendido, se consuma literalmente, se queme al igual que la mecha de una vela, que se acumula en el último charco residual de cera derretida». La noche del 1 de julio de 1951, en San Petersburgo, Florida, puede que nunca lo sepamos, aunque este caso todavía me persigue. La cabeza no se queda completa en los casos de quemado ordinarios. Ciertamente no se marchita ni se reduce simétricamente a un tamaño más pequeño. En presencia de calor suficiente para destruir los tejidos blandos, el cráneo literalmente explotaría en muchas partes. Nunca he conocido ninguna excepción a esta regla. No puedo concebir una cremación tan completa sin quemar más el apartamento en sí. De hecho, el apartamento y todo lo que había en él debería haber sido consumido. Lo considero la cosa más increíble que he visto nunca. Mientras lo reviso, los pelos cortos en mi cuello se erizan con vago miedo. Si viviera en la Edad Media, murmuraría algo acerca de la magia negra. Aunque poco después, habiendo registrado esta declaración, expuso otra teoría, que quizá le habían quitado la vida a Mary Reichert en otro sitio, y que tal vez el que acabó con su vida tenía un equipo de tipo crematorio y había quemado el cuerpo. Y luego llevó los resultados de la cremación para el apartamento y pudo utilizar equipos portátiles de calor para añadir los toques finales, como por ejemplo los objetos de plástico doblados con el calor y el pomo y mirillas de la puerta. Los pocos restos de Mary Hardy Reichert los enterraron en el cementerio de las afueras de Mechanicsburg, en el condado de Cumberland, en el estado de Pensilvania, Chestnut Hill. Michael Fadey nació en Irlanda en el año 1934, en la localidad del condado de Wexford, provincia de Leinster, en Ballyvenue. El 22 de diciembre de 2010, el vecino de Michael, el señor Menien, se despertó a primera hora de la mañana a causa del ruido de su alarma de humo. Al comprobar que en su casa no había fuego, salió a la calle y vio que salía humo de la casa de su vecino, Michael Fadey, por lo que llamó a la casa y al no responderle, despertó a los demás vecinos, que llamaron a los bomberos y a la Policía Nacional de la República de Irlanda, la Gardaí. Los bomberos y la policía registraron la casa de Michael y encontraron el cuerpo sin vida de Michael Fadey, de 76 años de edad. Acostado de espaldas con la cabeza cerca de la chimenea abierta, el fuego no salió de la sala de estar y solo se dañó el techo de encima del cuerpo, que estaba totalmente quemado, y el suelo debajo de él. No se encontró ningún tipo de acelerante, y el jefe de bomberos dijo sobre la investigación que el fuego no había sido la causa del incendio que acabó con la vida de Michael. No solo se descartó la presencia de sustancias inflamables, sino también de que alguna persona hubiera entrado en la casa, y los expertos tan solo encontraron un fuego en la chimenea de la sala. Ninguna causa que explicara que se hubiera quitado la vida o que lo hubiera hecho alguien. En la autopsia, la patóloga del caso comentó que Michael padecía de diabetes e hipertensión, pero que no había fallecido de insuficiencia cardíaca, y acabó diciendo que la extensa naturaleza de las quemaduras sostenidas
impide determinar la causa precisa del fallecimiento. Al año siguiente, en septiembre del 2011, el doctor Kieran McLaughlin, el médico forense del oeste de la ciudad de Galway, dijo que buscó información en la literatura médica para encontrar la causa del fallecimiento, ya que en 25 años de práctica profesional nunca había visto un caso similar. Y comentó que se habían producido muchos incidentes, supuestamente de combustión humana cerca de las chimeneas. Para acabar, el forense declaró: «Este incendio fue investigado a fondo y me quedo con la conclusión de que esto encaja en la categoría de combustión humana espontánea, para la cual no hay una explicación adecuada». Se considera el primer caso de su tipo registrado en Irlanda. Un profesor de patología retirado comentó un caso parecido en su carrera, pero no lo llamó combustión espontánea, sino que pensaba que podría haber alguna fuente de ignición, como una brasa de fuego o un cigarrillo, ya que la posible fuente después se pierde a medida que el cuerpo se quema, por lo que dijo que las circunstancias del fallecimiento de Michael eran muy parecidas a otros casos posibles, y descartó cualquier explicación centrada en algún hecho sobrenatural o milagro. El escritor, científico y editor de una revista de ciencia, Benjamin Radford, comentó que el caso de Michael Fady podría no ser tan misterioso como parecía, ya que había un fuego abierto cerca del cuerpo quemado, por lo que una chispa o brasas podrían haber saltado del fuego a la ropa y prenderla, y que no estaba claro por qué el forense descartó de forma concluyente esta explicación, poniendo en duda también la credibilidad de la combustión humana espontánea, ya que si fuera un fenómeno real, ¿por qué no ocurría con más frecuencia? Se conocen unos 200.000 supuestos casos en el mundo de incineración de personas vivas sin una fuente externa de ignición aparente, aunque en la mayor parte no han sido verdaderamente investigados, por lo que hay un gran escepticismo, ya que el cuerpo humano está formado sobre todo de agua, y los únicos componentes que se quemarían fácilmente son el tejido graso y el gas metano, por lo que las posibilidades de combustión espontánea parecen improbables. La combustión humana es uno de los fenómenos y misterios más inquietantes y menos conocidos. No hay respuestas seguras e indubitables, pero sí nuevos elementos y estudios de este fenómeno. La combustión espontánea en química es un fenómeno de combustión que ocurre sin la aplicación directa de una llama o fuente de calor externa, debida al autocalentamiento. En el caso de la combustión en el cuerpo humano, esta comienza desde el interior del cuerpo, en el abdomen y dejando los brazos y las piernas intactas en muchos de los casos conocidos. En algunos casos, el calor parece estar encuadrado en la cabeza y por lo general las partes con mayor contenido de grasa son el núcleo de la combustión. Y lo que siempre resulta extraño es que no solo los muebles, telas y objetos de alrededor resultan intactos, sino que incluso la ropa de las personas desafortunadas confirman el origen interno del calor. El 80% de las víctimas son mujeres, unas veces corpulentas y otras incluso chicas esbeltas que no beben alcohol ni fuman. Se hacen referencia a esos aspectos porque hay quienes los creen como posibles elementos del fenómeno. En el caso de Henry Thomas, de 73 años, lo encontraron sentado en un sillón de su casa carbonizado completamente, el cuerpo en cenizas, el cráneo quemado y los pies intactos, envueltos en medias blancas. No se quemó nada en el interior de la habitación, pero sí había un calor muy fuerte. Tan solo se quemó el cuerpo de Henry y la parte de la silla que estaba en contacto directo. En la versión oficial se dijo que el hombre cayó en la chimenea por accidente,
y no se sabe cómo se sentó en el sillón. Un investigador científico del Departamento de Investigación Criminal de Gales apoyó la posibilidad de la combustión, pero no fue aceptado por la policía. Otra característica del fenómeno es que en muchos casos el suelo de alrededor de la víctima estaba cubierto de un líquido viscoso amarillento y maloliente, y en todos los casos, incluyendo los que han ocurrido con testigos delante, las víctimas no emiten ningún llanto o queja, se queman en silencio. La combustión espontánea no es un fenómeno moderno, tiene raíces muy antiguas, parece ser que desde 1468. Uno de los casos fue el de la condesa Vanté, de Verona, que falleció el 4 de abril de 1731. La encontró su ama de llaves cuando entró en su habitación como todas las mañanas para despertarla, y encontró la habitación cubierta de hollín y un líquido amarillo goteando de la ventana. La cama sin desperfecto alguno tenía a un lado una pequeña pila de cenizas, y las extremidades inferiores de la condesa estaban intactas, y el cráneo reducido a la mitad. El caso lo resolvieron como fallecimiento por combustión espontánea. El 5 de diciembre de 1966, un empleado de la compañía de gas de Pensilvania encontró el cuerpo o lo que quedaba de él de Irving Bentley, un médico estadounidense de 92 años. El hombre entró en la casa alarmado por el olor que provenía de ella, y lo que encontró fue un montón de cenizas en el baño, y entre ellas un pie intacto aún con el zapato. No se produjeron daños ni quemaduras en los alrededores. Clasificaron el caso como combustión accidental. Un doctor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Pensilvania, experto en los efectos producidos por el calor en el cuerpo humano, dijo que se requerían temperaturas de unos 2000 grados centígrados durante al menos 8 horas para incinerar los huesos completamente. Lo cierto es que en la mayoría de los casos de incendio, la temperatura no alcanza los 1500 grados centígrados y provocan también la combustión de los objetos y materiales que lo rodean. En Edmonton, una ciudad en el norte de Londres, Jeannie Safen, de 62 años, se quemó de repente estando sentada en un taburete frente a su padre. El anciano vio un destello de luz, se giró y vio a su hija con la cara y el abdomen envueltos en llamas. La mujer ni se movió ni gritó. Las llamas se apagaron y Jeannie falleció poco después en el hospital a causa de las graves quemaduras. Los investigadores aseguraban que había sido un caso de autocombustión, pero el forense le dijo a la familia que no podía mencionar la combustión espontánea por escrito porque algo así no existía científicamente. Así que en su informe pondría fatalidad. El 8 de enero de 1985, en Cheshire, un condado de Inglaterra, una chica de 17 años de repente se prendió fuego mientras hablaba con sus compañeros de clase. Los amigos intentaron apagar las llamas lo más rápido posible, pero la chica falleció un par de semanas después. En 1986, en Nueva York, falleció un bombero de 58 años en la cama de su casa. El cuerpo quedó reducido a cenizas totalmente, menos una pierna. El cráneo reducido y el cuerpo de 85 kilos formó 2 kilos de hollín. No hubo daños en la casa, por lo que pensaron que fue otro caso de autocombustión. La ciencia ha estudiado posibles explicaciones sobre este fenómeno, lógicas pero no del todo creíbles. Una de ellas es el efecto mecha, que es el que afirma que las personas obesas, con una gran desproporción entre la masa grasa y la masa muscular del cuerpo, pueden, cuando se visten con varias capas de ropa inflamable, prenderse fuego porque la ropa podría actuar igual que la mecha de una vela. Lo cierto es que se necesitaría una llama o fuente de calor que activara ese mecanismo de combustión. Luego está la teoría alcohólica,
en la que se supone que las víctimas son grandes consumidoras de alcohol o alcohólicas, por lo que la acumulación en el cuerpo del alcohol aumentaría la posibilidad de autocombustión, porque su metabolización produce hidrógeno, y este, al reaccionar con el oxígeno a nivel celular, podría producir reacciones químicas determinadas por el desarrollo de una gran cantidad de calor. Aunque se cree que no tiene ninguna base, y lo cierto es que muchas de las víctimas eran abstemias. Por otro lado, está el hipotálamo, que es una parte del cerebro que forma parte del sistema inmunitario y del control de algunos indicadores vitales, como la temperatura. Algunos trastornos, como el estrés elevado o la depresión, lo que pueden crear un excesivo trabajo en el hipotálamo, por lo que se podría tener una hipertermia del cuerpo, por el aumento de la temperatura, hasta niveles que podrían producir una reacción de autocombustión. Aunque sería poco probable que el cuerpo pudiera alcanzar niveles de calor superiores a 2000 grados centígrados, que serían los necesarios para la incineración ósea. Otra hipótesis es que las víctimas podrían acumular grandes cantidades de electricidad estática en sus cuerpos, y en algunos casos podría provocar una sobrecarga generando un cortocircuito, por lo tanto, una combustión. No es una idea probada, pero se considera que la base puede ser la acción de energía eléctrica, un campo electromagnético fuerte. Si les ha gustado, por favor accionen la campanita de notificaciones para saber qué ha sido de su agrado y poder seguir ofreciéndoles contenido. Compartir y darle a like para ayudarme con el canal. Hasta la semana que viene con nuevos relatos de Audiomisterios.